Bien, este fin de semana hemos estado en aniversario de la revolución del 24 de abril de 1965 y cada día que pasa, bueno, hasta para nosotros, los que llegamos años después al mundo después de este hecho, aún seguimos haciéndonos preguntas de cuáles fueron los motivos, las razones y lo que movilizó un estallido social apoyado por una lucha armada que buscaba la vuelta de Juan Bosch al poder, lo que finalmente no se logró. Entonces, hemos oído las versiones, siempre hay gente que dice lo que vivió, lo que sucedió y cómo ha sido la vida de la gente aquí después de eso y lo que se vivió en el país cuando eso entonces. Pero también hay que tener pendientes que en este espacio muchas de esas personas que vivieron de cerca lo que fue la Revolución de Abril han vertido sus opiniones y faltan muchas otras más por decir su parte de la historia. Pero como nadie estuvo presente en todas partes al mismo tiempo, todo el mundo puede que tenga diferentes puntos de vista con respecto a lo que ocurrió el 24 de abril de 1965. Bueno, entonces también hay que saber que la vinculación de las personas que han venido a hablar de eso con el programa es una contribución altruista, porque aquí el que ha hablado conmigo en privado acerca de cómo se mueven las cosas aquí en el programa, yo se lo he dicho claramente, que este es el programa más orgánico de la televisión dominicana. Revista 110 y Horas Extras son los únicos programas donde el que viene aquí se sienta, y doy fe de eso, incluyéndome a mí, de que no nos ponemos de acuerdo para nada de lo que se va a decir con anticipación, que hay un respeto a la pluralidad de opiniones, pero el señor director y productor de este programa también tiene su corazoncito. Entonces, esa es la situación que yo tengo ahora para traerle al doctor Jacín. Yo quiero que, ya habiendo escuchado, doctora, toda la gente que ha venido aquí y que ha dicho lo que le pareció de la Revolución de Abril, dependiendo del bando en que se encontraba, a quién apoyaba o desde dónde estaba escondido cuando todo estaba pasando, queremos que usted, como un capitaleño más o un ciudadano de la capital que estuvo dentro de lo que fue el cerco constitucionalista, que nos diga entonces, ¿cuál fue, cómo lo vio usted todo eso? Mira, Carlos, te dije esta semana que hay dos eventos que ocurrieron aquí en la República Dominicana, o varios eventos, pero específicamente dos, que tenían un componente muy especial. Produjeron en la población mayoritaria, sorpresa. Produjo miedo y produjo bastante ¿cómo se llama? Cuando tú no sabes lo que va a pasar. Incertidumbre. Incertidumbre. Entonces, indudablemente que la independencia de la República, que es el hecho más importante que tiene nuestra historia, estuvo presidido por conspiraciones durante mucho tiempo, pero también coyunturas. En Haití hubo una división de poder que se aprovechó, descuidaron un poco la colonia. Nosotros éramos colonia de Haití y nosotros logramos nuestra independencia, pero una independencia muy frágil, tan frágil que el segundo problema fue la restauración. Comenzó del 44 al 63, casi 20 años después tuvimos una patria endeble, débil, y una decisión que trajo tantos problemas en que los que fueron héroes de la independencia se convirtieron en traidores para un sector. Pero para ese sector todavía hoy hay personas que entienden que Santana hizo lo que tenía que hacer, porque eligió entre dos males. No teníamos otro camino.
No estoy diciendo una cosa o la otra, estoy en lo personal, estoy diciendo lo que pensaron aquellos en aquel momento. Fusilar personas era cuestión de la época. No se llevaban a prisión los opositores, se fusilaban. La servidumbre que se usaba era esclavos. Todavía hoy hay reductos. Es decir, cosas que antes eran normales, luego se fueron excluyendo. Hay un discurso muy bonito de una española en el Congreso Español hablando de lo que es populismo, república, dinastía, pero magnífico. Entonces, eso que me está preguntando Carlos, realmente pone de manifiesto una frase que se dice mucho: la historia no se puede escribir cuando los protagonistas están vivos, porque hacen su versión. Y todavía hoy, con 50 y tantos años, ayer mismo hablábamos con 4 excombatientes, en el que el más joven tenía 16 años la noche al mediodía del 24 de abril y que hoy cuenta con 56 años más, posiblemente 72, 82, sí. Y los otros 3 tenían aproximadamente 85, 86 años. Señores, decía Carlos que cada quien tiene su versión. Yo voy a decir algunas cosas que vi, otras cosas que oí y otras cosas que supongo, pero bajo ninguna forma yo quiero fijar una posición en un momento en que la situación tú tienes que estudiarla en su origen. Cuando tú dices la Revolución de Abril, la invasión, todavía el miércoles, Bonaparte Gotro Piñeiro y yo hablaremos con Carlos de ese evento. Pero tú tienes que irte a los antecedentes. ¿Por qué hay una revolución? Porque tumbaron a un triunvirato. ¿Por qué tumbaron un triunvirato? Porque era de facto. Porque sustituyó a un gobierno constitucional. ¿A qué gobierno constitucional? Al primer gobierno surgido de elecciones populares en República Dominicana después de la muerte de Trujillo. 7 meses después, ¿quién lo tumba? Quien tenía fuerza para tumbarlo. O tenía fuerza o el gobierno no tenía suficiente fuerza para sostenerse. Elijan lo que ustedes quieran, pero una de las dos cosas pasaron. Y así usted tiene que ir analizando Bosch, la reposición de Bosch. ¿Por qué no se repuso a Bosch? Si estaba en Puerto Rico. ¿Por qué no se repuso a Bosch? Si se estaba defendiendo la constitucionalidad. ¿Por qué no regresó y tomó el poder? Camaño, ¿quién era? ¿Cómo llega? ¿Cómo se llega a un acuerdo? ¿Por qué Camaño se va a Londres después de la revolución? ¿Y por qué a Wessing se le manda a otro país? Los 2 militares locales que se enfrentaron. Pero ellos no se enfrentaron por gusto. Se enfrentaron porque algo pasó. Entonces... Sí, perdón, doctor. A mí nunca me ha quedado claro cuál fue la mecha que se prendió. Porque una conspiración tan grande y de tal dimensión, un levantamiento popular planeado con tanta gente involucrada, ¿cómo fue que no lo descubrieron y que parece que tomó por sorpresa al gobierno del Consejo de Estado? Mira, lo primero es
que vamos a analizar el gobierno que se derrocó. Sí. Juan Bosch realizó su acto más importante antes de tomar posesión que después que tomó posesión. ¿Cuál fue? Después de tomar posesión, yo te digo con toda responsabilidad, ese fue un gobierno de España boba. No hizo nada concreto. Hubo dos cosas que él enarboló: respeto a los derechos humanos, no importa cómo pensara la oposición. Pero el acto principal de él fue cuando ganó, que se fue a Europa y firmó con una empresa no norteamericana un acuerdo que da cuenta de que vos sabías lo importante en este país, que lo importante era el agua y la energía, y firmó con Overseas. Ahí mismo se condenó, porque él debió ir a Washington a firmar ese acuerdo con una empresa norteamericana. Dicen también que un militar le dijo que había que comprar aviones. Y él dijo que no, que era tractores. Eso No. es otra parte de la historia que por ahí andan diciendo. Pero eso no derroca un gobierno. Que compre aviones o que no compre aviones, no es un factor. Ahora, que desde antes de comenzar dice, no quiero negocio contigo, quiero negocio con otro país. Ya eso, en un imperialismo que no es que Kennedy Encrispó. no, eso ya sienta la firma de Overseas. Pero comienza a ser un gobierno en que los países, mira, realmente Bosch pertenecía a una escuela, no estaba organizada como tal, pero era una escuela de pensamiento, que eran Juan Bosch, Luis Muñoz Marín, José Figueres, Pepe, Rómulo Betancourt, y él quiso reclutar una persona que no aceptó y siempre lo distinguió y colaboró con él, que fue a Joaquín Balaguer. Quiso reclutar a uno dentro del régimen de Trujillo, porque vio que Balaguer tenía tendencias democráticas. Ese grupo era un grupo demócrata, pero tenía una particularidad, que era un grupo muy pragmático. Y ellos no vieron la montaña como la solución de nuestros problemas, sino lograr con el imperio la mayor cantidad de beneficios para nuestro pueblo, pero sin tratar de destruir el imperio ni de sumar, ni de irse a las montañas, a esas escarpadas montañas de sus respectivas naciones. Por eso tú ves que ninguno de ellos se fue por el lado de la revolución, y Bosch era una parte de ellos. Y todos llegaron a ser presidentes. Todos llegaron a ser presidentes o jefe de Estado. Muñoz Marín logró el Estado Libre Asociado, porque él no podía hacer una revolución en Puerto Rico. No. Figueres hizo una escuela de pensamiento en Costa Rica. Betancourt lo mismo, pero no se equivocaron. Ninguno era comunista. Ninguno era comunista, porque no iban a enfrentar a Estados Unidos. Ahora, que me digan que era... Bosch da unos pasos de dictadura con apoyo popular y del imperialismo, el militarismo sustituto del imperialismo, el pentagonismo, perdón. Ajá. Después que lo derrocan. Sí. Y que tiene que hacer algo grandilocuente. Pero fíjate que nunca acepta el liderato de la izquierda dominicana, como no la quiso Peña Gómez. Entonces ya tú tienes los antecedentes. Eso, el debate con Láutico y Bien. eso también, eso. Bien, eso es con respecto a los dos grandes eventos de aquí. La muerte de Trujillo. Yo creo que van entre 10 y 15 veces que te digo. La noche del 30 de mayo tuvo un precedente de preparación para el acto de ejecución de Trujillo. Nunca se conversó con un izquierdista para ello. Se fue un acto
indudablemente que tiene en la historia dominicana un valor, que fue la eliminación física de un tirano. Porque Estados Unidos fue el creador de la democracia y la democracia no es mala. Lo que pasa es que quieren una democracia para ellos, pero es buena. Entonces, esa noche, ¿por qué no habían izquierdistas? Porque fue un acto que patrocinó los Estados Unidos, explotó los sentimientos patrióticos de ese grupo y mataron a Trujillo. Entonces, esa noche que hubo incertidumbre, miedo y expectativa, se repite el 24 de abril, cuando la mayoría de los dominicanos no sabíamos lo que estaba pasando en la 30 de mayo, porque nosotros todos no sabíamos que estaban cayendo la tiro a Trujillo, ni que lo estaban acechando, pero tampoco sabíamos que Peña tenía un discurso para radio comercial, levantando Fuerzas Armadas. Igual que te voy a narrar cuáles son los detalles. Bosch no era comunista, ni fue comunista, ni quiso nunca el liderato de la izquierda. Eso es una cosa que yo me la creo, a lo mejor no, pero no importa lo que haya escrito. Juan Bosch no era comunista, era un demócrata, pero era un hombre que creía en algo puro, y eso no es posible. Entonces, los comunistas que no pudieron participar en la revolución, en el ajusticiamiento de Trujillo, vieron en la revolución de abril su chance de lograr un espacio de participación política, de llegar a algún punto de poder. No. Que eso fue lo que desató que vinieran los americanos. No, lo que pasa fue lo siguiente. ¿Qué es lo que tú hablaste de conspiración al principio? Se inicia un proceso de descontento con el gobierno de Bosch. La gente no se siente que había un gobierno. Y cuando le dicen, mira, están conspirando las fuerzas cristianas, están conspirando los ricos, están conspirando los americanos, que conspiren. Y da la sensación a los que estábamos que en el fondo Bosch no tenía ningún interés en mantener poder. Porque inclusive hubo actos, aquí hubo comentaristas de televisión que lo sacaron por un brazo del aire, porque hizo pronunciamientos en contra del gobierno. Y él le llamó la atención al jefe de la policía porque cometió ese hecho. Y a ese señor no se le mantuvo en prisión, ni se le acusó. Y estaba llamando a eso. Sí. Entonces, él se creó un clima de España boba, que eso nadie te lo dice. Porque si hubiera sido un gobierno, por ejemplo, tú coges ahora mismo, ¿qué argumento tú vas a usar contra Abinader, que está haciendo todo lo posible por levantar este país? Tumbar a Abinader, ¿qué comunista el que está haciendo todo lo que pueda por este país? ¿Verdad? Sí. No lo puede acusar de nada, tiene que ayudar. Entonces, eso no pasó aquella vez. Cuando los países tenían que hacer una reforma agraria, él se tomó el tiempo de hacer unos discursos todas las noches a las 7 y leer algo para no irritar un sector importante en esta isla, que es el terrateniente. Y le decía, para no quitarte tu tierra, dónala. Entonces ellos cogían, si tenían 40,000 tareas en un lugar, buscaban 1,000 tareas que no producían nada y le hacían una donación de tierra no fértil. Entonces, la familia tal donaba tal cosa. Eso no se materializó nunca. Esa tierra está en manos todavía de sus dueños originales. Entonces, todas las noches, durante 7 meses, se la pasó leyendo donaciones, porque tú no puedes hacer una reforma agraria con donaciones. Balaguer la hizo más grande con la reforma con la cuota parte de los canales de riego. Dice, no, ahí vamos y te vamos a dar una cuota parte, pero vamos por ahí, sin ser progresista. Entonces, Bosch propicia un clima en que llega el momento
en que americanos heridos en la economía, militares que no se sienten, porque acuérdate que son militares que él nombró, eran los que gente que Trujillo hizo general, todavía eran general ese día, no se sentían representados por ese gobierno. El Consejo de Estado no lo tocó. Entonces, eso, la economía, el futuro, se organizaron, consiguieron el apoyo de Estados Unidos y lo derrocan. Ahora, viene un gobierno que lo nombran por un acto notarial. Un grupo de personas resentidos porque habían perdido las elecciones con los cívicos, la mayoría eran cívicos, pero Estados Unidos mete ahí representantes de él. Entonces se crea el triunvirato. El triunvirato tenía un problema y era que tenía condiciones de Congreso, podía legislar. Y para sostenerse hizo algo que era que fomentó algunos beneficios para los militares, porque como no tenían ningún tipo de doctrina, entonces se crearon las famosas cantinas, que ellos no se beneficiaron, pero sí. Fue en el Consejo de Estado que se... No, y después se fortalecieron en el triunvirato. Y algunas leyes que beneficiaban a algunos, por ejemplo, la ley de que es buena, de que a ti para quitarte un carro no había que buscar un juez. Llegaban con la llave, tú no lo pagaste y se la llevaban. Eso lo hizo el triunvirato porque ellos eran dueños de una agencia de carros. Sí. Entonces, eso pasa. Comienzan entonces un movimiento de conspiración que nadie sabía dónde estaba. Básicamente era el poder legislativo, Molina Ureña, Peña Gómez en el partido, los que vos estaba afuera, Jacobo estaba afuera, el presidente del Senado estaba afuera, y comienza a moverse la cosa. Consiguen unos militares, y esos militares llegan a ponerse de acuerdo con los militares que también estaban incómodos con el triunvirato. Y llegan a un acuerdo en derrocar, pero no se ponen de acuerdo en otra cosa. Y ahí es que viene el problema de la Revolución de Abril. ¿Cuál? Cuando tumban el gobierno del triunvirato, todas las Fuerzas Armadas Dominicanas estaban de acuerdo. Sí. San Isidro, Elías Wessing, Emilio, el hijo de Ludovino, Fernández. Fernández Domínguez, Sí. Camaño, que era una persona de segundo nivel, pero tenían una cosa rara, hijos de trujillistas de horca y cuchillo. Ajá. Uno hijo de Ludovino Fernández y el otro hijo de Fausto Camaño. Sí. Y esos dos muchachos no piensan como su papá y se suman a ese movimiento. Entonces, tumban el gobierno. Fuera todo bien, pero 3 posiciones. Reposición automática de Bosch. Una junta cívico-militar y unas elecciones lo más pronto posible. Dice, yo no di golpe de Estado para junta militar, es Bosch que vuelva. Pero Bosch sabe muy bien que Estados Unidos no lo iba a apoyar. Si llegaba o impedía que llegara, porque lo tenían en Puerto Rico cogido ahí, porque Bosch es un hombre práctico, no, pero si me tumbaron ellos, ¿me van a reponer? No lo van a reponer. Entonces, se dividen el grupo y producen entonces la causa de la invasión. Cuando las Fuerzas Armadas se dividen en un país que está bajo el eje de Estados Unidos, hay intervención.
Pero ellos no hacen una intervención. ¿Cuántos son ellos? 200, vamos a traer 300. No. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que hay? Hay un movimiento de un grupito de militares patrióticos que están en un lado y las fuerzas regulares están en otro lado. Las fuerzas regulares tienen miedo porque tenían temor, porque el movimiento tenía simpatía, porque defendían la Constitución. Ellos no decían a Bosch, constitucionalidad. Sí. Y entonces Estados Unidos tiene un librito que dice, cuando hay un vacío de poder y ese vacío no es llenado, vienen los comunistas y lo ocupan. Entonces Estados Unidos tenía flota en el Caribe, tenía gente en Virginia, tenía gente en Panamá y tenía gente que iba para Vietnam. Y meten, todo el que esté en el área para Santo Domingo, meten 40,000 tropas aquí. Pero ellos no vienen y le caen a tiro a todo el mundo. Ellos vienen, ese movimiento hay que limitarlo. Y cogen y bien desembarcan y rodean donde esté el gobierno constitucional. Lo circunscriben a la limitación. No le caen a tiro a todo el mundo. Hay una parte que se sale del librito y es que la parte alta de la capital, al ellos llegar, los militares dominicanos se sentían con el deber y hicieron lo que se llama Operación Limpieza, que ahí sí se combatió. Fueron y ahí encontraron comandos de izquierda, porque el PRD no tenía comandos. El PRD no tenía comandos. Los comandos se componían de dos cosas. Número uno, de izquierda del MPD y del 14 de junio. Y esos comandos se alimentaban de gente del barrio. Sí. Pero ellos eran los que le dirigían eso. Entonces, ahí arriba... Eso era que peleaban por el cementerio, por la fe. Por la parte alta, por Cristo Rey, por todas esas partes. Así era. Entonces, esos grupos lo aplastaron los militares dominicanos. Sí. Pero los mataron. Ahí fue la gran eso batalla. Era de la normal para arriba. Cuando tú oyes que el 15 hubo una batalla ahí adentro, no. El 15 fue los que se fueron para Ciudad Nueva. Entonces, esos pelearon. Pero en Ciudad Nueva no hubo nada significativo, excepto los que se fueron de la parte alta. Quien hace la operación militar es la izquierda dominicana. El PRD no se siente en nada. Quien hace el trabajo, es más, se dice, ¿por qué? Que Peña Gómez le dijo a la embajada, mira, nosotros no tenemos control de los comandos constitucionalistas. Somos constitucionalistas, pero no tenemos el control de ellos. Ni tenemos el control de San Isidro. Solamente tenemos el control de los militares de Camaño, el grupo de militares que no eran tampoco demasiado. Bien, esas dos cosas te pueden decir, Bosch no podía regresar y Estados Unidos no vino aquí a reponer ninguna constitucionalidad. Vino a reducir. ¿Por qué vinieron? Porque hasta se llegó a decir dos cosas. Que el Che Guevara no estaba en Bolivia, que estaba aquí. Y segundo, una lista que todavía anda por ahí de 50 dominicanos que eran afiliados a partidos comunistas. Esas dos cosas propiciaron esa invasión. Todo lo otro es historia que te pueden hacer. Pero esos señores vinieron a echarle un cubo de agua a una posible segunda Cuba en República Dominicana. Porque si ellos no hubieran venido, Cuba manda ayuda. Sí. Cuba manda ayuda. Y te voy a decir, cuando se inicia el proceso de negociación, bueno, ya ustedes están ahí adentro, sí, estamos aquí adentro, presos. Están presos ahí adentro en Ciudad Nueva. Sí. Y si saquean la calle, un francotirador.
Y en el país entero, el resto de la tropa americana cuidando que no se sume nadie a eso. ¿Qué hacer? Tenemos que negociar. Juan Bosch hace una propuesta de que hay que rendirse. No se le puede seguir dando larga y que todos los militares y los jefes militares se metan en la catedral porque las tropas americanas no van a destruir el movimiento más antiguo de la colonia. Eso cae como el diablo. Mira lo que este hombre sí, lo que dijo Cavito de eso, sí. Pero eso es así y eso está escrito. Y lo segundo es que los constitucionalistas nos vamos a rendir. No. Y nos pasamos de Abril hasta García Godoy, buscando quién iba a gobernar. Se puso el presidente que Estados Unidos quiso, el provisional. Sí. Se consiguió que los líderes se fueran afuera. Y se consiguió que Camaño aceptara, con dolor de su alma. Pero hay alguna cosa, te voy a dar una, y tengo la prueba, Ojalá no se me muera el hombre. Sí. Cuando tocó el momento de que Huesi y Camaño se fueran a sus respectivos cargos, porque tenían que salir inmediatamente, Camaño le dijo: ¿y para dónde voy yo? Para Londres. Pero yo no puedo ir a Londres, yo no tengo con qué ir a Londres. Lo montaron en un helicóptero y lo llevaron al aeropuerto que lo condujo a Europa. Le entregaron un maletín con dinero suficiente para no se lo dio el gobierno, se lo entregaron las Fuerzas Interamericanas de Paz. Ajá. El subjefe de la FIP, el americano, sí, le entregó el maletín con dinero para que pueda llegar a no sé la suma, pero todavía sobrevive hoy un militar que estaba en el momento en que le entregan el maletín. Él lo abre y lo mira, y cuando lo va a sacar le dicen: no lo cuente, que es suficiente para que usted no tenga problema. Le dijo el general de una estrella, que ya no era Palmer en ese momento. No. Tampoco era Panasco Albín. Le entregan eso a Camaño. Entonces, esa ocupación se redujo en el gobierno de García Godoy a 5,000 hombres. Los 40,000 se fueron y quedaron 5,000 hombres en República Dominicana, en diferentes cargos para mantener la unidad de las Fuerzas Armadas Dominicanas y que se sintieran apoyados. Esa es una. Bueno, ya te dije que lo principal fue Overseas. Que en 7 meses no hubo acciones de gobierno que entusiasmaran a nadie. Que la reforma agraria la mediatizó con unas donaciones de tierra árida. Que nunca creyó en las izquierdas, pero las izquierdas fue que hicieron los comandos de resistencia. Que nunca quiso radicalizarse hasta después de derrocado. Y que no podía regresar al país porque a él lo tumbaron y no iban a aceptar que lo repongan. No era verdad que iban a meter 44,000 militares para reponer a quien ellos tumbaron. El 14 de junio no fue a las elecciones, pero el 14 de junio se fue y organizó los comandos junto con el Partido Popular, el Movimiento Popular Dominicano, y fue los que hicieron la Operación Comando. Y luego, sin votar en el 63 por él, defendieron al PRD más que el PRD mismo. Y finalmente,
En el 63, el 14 de junio, se fue a las montañas antes de la revolución. Sí. Con Manolo Tavares, lucha por el retorno cuando el golpe de Estado, en el lapso del triunvirato, ¿verdad? Tumban, triunvirato, Manolo Manacla y después revolución. Es decir, Manolo Tavares no está en la revolución del 65. Ajá, Manolo Tavares no está, Balaguer no está en esa vaina. La gente tiene que entender que en el 65 no estaban en el país ni Bosch, ni Jacobo, ni el presidente del Senado. Manolo ya estaba muerto con la gente de las Manaclas. Entonces, ¿podía regresar de Puerto Rico y asumir el gobierno? No. Difícil. El golpe fue contra Bosch. Los militares dirigían el país. Fue la razón por la que se dividieron las Fuerzas Armadas. Al dividirse las Fuerzas Armadas, ellos vieron, pero ahí Cuba se va a meter. Y llega. Sencillamente es fácil. Lo que pasa es que no te pueden... Hay cosas que no se dicen. ¿Cómo tú vas a decir que Estados Unidos mató a Trujillo? ¿Cómo tú vas a decir que Estados Unidos vino aquí a reponer a Juan Bosch? No. Nada de eso es así. No era posible. Entonces, otra cosa, los militares constitucionalistas eran muy pocos. Muy pocos. No estaban preparados para ganarle la guerra a los de San Isidro. ¿No fue, doctor, que cuando había ciertos jefes militares que apoyaban el movimiento, pero cuando se metieron los americanos se desaparecieron? No, nadie se desapareció. Tomaron partido. Militares de bajo rango sí desaparecieron, pero de los dos, unos pocos dentro y los otros en San Isidro. Aquí nadie se desapareció. Nadie se desapareció militar. Aquí lo que se desaparecieron unos rasos, cabos, que dicen, yo no sé lo que está pasando, nos estamos matando entre nosotros, y ahora llegaron unos americanos, se pusieron ropa civil y se fueron. Eso, y se fueron para su campo. Sí. Entonces, ese desembarco fue para impedir la expansión del movimiento. Y lo limitaron, le hicieron una cirugía. Sí. Eso fue lo que vino a hacer la cosa. El PRD no tenía control de nada. La izquierda tenía mayor organización, pero sí estaban. Tanto fue así que se estableció un hilo conductor entre la izquierda y Camaño, que después se puso de manifiesto. ¿A dónde va Camaño después de Londres? A Cuba. ¿Por qué no se fue para Estados Unidos? Porque él se entendía en ese idioma. Se fue a Cuba. ¿Por qué viene aquí? Esa es otra. Pero yo creo que la llegada de Camaño aquí, ese es un tema que hay que decir. Yo creo que los cubanos lo obligaron a venir. Se hartaron de tener ese tema allá. Imagínate que fue, ¿en qué año es que viene la reunión? En el 66. ¿Cuántos años pasa del 66 que se fue a Londres al 73 que viene? 4 y 3, 7. Pon 6 años, porque tuvo uno en Londres. Sí. 6 años entrenándose en Cuba, oyendo raditos de que hicieron aquí Balaguer y García. Pero lo que usted dice, doctor, de cuál era el apoyo externo que él podía aspirar a tener en el momento en que lo necesitaba, sin contar con que los americanos iban a intervenir tan rápido. Ellos no dudaron. El otro día que publicaron que Johnson se equivocó, no se equivocó nada, eso es lo que estaba en el librito. Y otra cosa, ¿cuál era el sentimiento que teníamos nosotros, los que no participamos en conspiraciones, ni tampoco en ninguno de los dos bandos?
lo primero que nosotros teníamos era incertidumbre. ¿Y qué va a pasar ahora que mataron a Trujillo? ¿Y qué va a pasar ahora que tumbaron a Juan Bosch? ¿Y qué va a pasar ahora que se formó un triunvirato? ¿Y qué va a pasar ahora que se tumbó el triunvirato? ¿Y qué va a pasar ahora que llegó una invasión de Estados Unidos? Tú te quedabas así. Ya que una reunión, sí, pero yo no estaba en esa reunión, ni sé lo que estaban y qué hacían. Y entonces tú tienes que incertidumbre. Y la otra es miedo. Porque cuando a ti te dicen que 4 personas en un carro le cayeron a tiro a Trujillo y lo llenaron de agujeros, a Trujillo, ahora no es nada, porque eso es como ustedes dijeron que mataron a Kennedy, no, a Trujillo. Cuando te dicen a ti que tumbaron a Juan Bosch, ¿y quién carajo se atrevió a tumbar al presidente de la República que fue electo de voluntad popular? Un grupo de patriotas. ¿Y mediante qué mecanismo? Un acto notarial. Se hizo un acto notarial en frente de un grupo de testigos y se puso en posesión un triunvirato. ¿Quién lo buscó? ¿De dónde salieron? Eso se parece como a la sociedad civil, ¿verdad? Eso se parece... Cosas que pasan aquí que tú no te explicas de dónde surgen. No, pero eso que usted dice que el equivalente el equivalente a lo que es participación ciudadana de hoy se le parece mucho de vez en cuando a lo que era el partido, ¿cómo era el partido del médico del maletín? ¿Cómo era que? Viriato Fiallo. El partido de Viriato Fiallo, que usted dice que ese era un grupo de gente, que esa era la sociedad, Unión Cívica. Sí, pero la Unión Cívica tenía una representación que era la oposición de Trujillo, de los callados. Y yo no estoy con esto, pero no puedo pelear. Eso significaba aquí una mayoría, que es la mayoría silente. Y Viriato Fiallo lo representó con su maletincito, cuidando gente. Pero todo el mundo sabe que ese era el enemigo de Trujillo. Pero no hacía nada y Trujillo no le podía hacer nada porque no hacía nada. No hacía nada. Pero nos representaba mucha gente aquí. Y después asumieron posiciones de búsqueda de poder que entonces dañaron la cosa. Porque entonces ahí vieron, tú eres cívico. Tú sabes quién era cívico. Y después PRDista. Salvador Jorge Blanco. O sea, era jefe de la Unión Cívica en Santiago. Y fue de lo que uno no sabe si apoyó el golpe. ¿Verdad? Bueno. Señores, esa es la parte que no le va a gustar a mucha gente. Pero fue lo que yo vi. Pueden haber detalles interesantísimos que pueden dar cuenta de cosas que pueden ayudar o contradecir eso, pero yo creo que yo dije lo que yo entiendo, ¿verdad? Entiendo que la principal batalla se llevó a cabo en la parte alta de la ciudad, pero, que fue una masacre. Ok, pero dígame una cosa, ahí no hubo también infiltrados como revolucionarios o como miembros de comandos en esas batallas que se llevaron a cabo principalmente en la parte alta. ¿Hubo quizás algunas personas que tenían el interés de sacar provecho del desorden? No. Ahí no había... Saqueadores, ladrones, no. Ese asunto de Nueva York, de romper vitrinas, no. Ahí nadie estaba en eso. Tú sabes, en la aduana, ni siquiera en la aduana, la destrucción en la aduana fueron de las fuerzas que se quemó un almacén donde está la avenida del puerto para ahora. que no se nutra, porque había mercancía. Sí. Y esa mercancía o se podía negociar o se podía consumir. Y una de las cosas era limitar el consumo ahí adentro. Permitían pagar los sueldos, permitían que entren, llevaban los plátanos, llevaban la comida, porque era el movimiento constitucionalista, tú no lo podías asfixiar y tenías que fingir eso. Pero esa situación perduró todos los meses y culminó
con un acuerdo, porque tenían que llegar a un acuerdo, no lo podían matar a todos, porque fuera la voluntad de ellos acabar con eso. Porque en ningún momento la izquierda hizo su papel calladito, porque sabía que Estados Unidos no lo iba a perdonar. No, claro. Se quedaron tranquilitos, siendo ellos los que hicieron el movimiento. El PRD no hizo... Mira, Camaño se inscribió en el PRD. ¿Tú sabes cuándo? ¿Cuándo? En el lapso, después que se firmó el acto, antes de irse para Londres. ¿Verdad? Sí. Señores, se puede hablar mucho, pero vamos a hacer una pausa porque hay otras cosas.